Ella entró en completo silencio. Ninguna fanfarria, ningún séquito, solo una mirada tranquila y resuelta lo suficientemente poderosa como para hacerlos sentir incómodos. A ellos no les importaba cuál era su nombre. Simplemente miraron su sencillo atuendo, intercambiaron miradas desdeñosas detrás de sonrisas forzadas y educadas y gentilmente le pidieron que se fuera. Juzgados, despedidos, tratados como indignos. Aún así ella no respondió con enojo ni levantó la voz. Ella simplemente se mantuvo firme y observó cómo su arrogancia se desmoronaba. ¿Qué pasa cuando la mujer que acabas de despreciar resulta ser la que tiene tu destino en sus manos? Esta no es simplemente una historia sobre prejuicios o posición social. Se trata de los rincones ocultos del alma humana que se revelan cuando la gente cree que nadie está mirando. Melissa Warren, la poderosa directora ejecutiva que posee más de la mitad de las acciones del Hotel Fairine que está frente a ella, pero que rara vez aparece en público. Se detuvo un momento frente a las amplias puertas de vidrio, mientras sus ojos recorrieron el rascacielos que ella ayudó a construir. Allí se mostraba el orgullo de propiedad, mezclado con una tristeza profunda e indescriptible, un indicio de que algo importante estaba a punto de suceder. Ella inhaló profundamente y luego caminó hacia la entrada como si fuera un invitado común y corriente que visitaba un lugar en una tarde tranquila. Cuando las puertas automáticas se abrieron, las suaves y sofisticadas notas de jazz del vestíbulo entraron para saludarla. El vestíbulo del Fairine tenía un diseño impecable, lujoso pero acogedor. Relucientes pisos de mármol, sofás de terciopelo azul profundo perfectamente dispuestos y una pequeña chimenea en la esquina que crepita con una calidez reconfortante. Melissa sonrió levemente, notando que cada detalle permanecía exactamente como ella alguna vez lo había aprobado. Pero a medida que se adentraba más, sintió que algo faltaba. Miradas inquisitivas, miradas escépticas que convergen en ella. Algunos empleados de recepción susurraban entre ellos, con miradas cargadas de irritación y desprecio. Ella reconoció esa actitud familiar, una que había enfrentado durante años, a pesar de sus esfuerzos por cambiarla. No había prisa en sus pasos. Se acercó al mostrador de recepción con confianza firme y sin prisas. Ella sabía que esa misma confianza los inquietaría, que habían comenzado a juzgarla como una extraña no deseada en ese espacio refinado. Melissa no sintió ni rabia ni conmoción. Ella simplemente quería confirmar lo que había sospechado durante mucho tiempo, que la grandeza exterior que había creado con tanto esfuerzo nunca podría borrar por completo los prejuicios enterrados debajo. Mientras se acercaba al mostrador, colocó suavemente su mano sobre la madera pulida. El joven empleado detrás del mostrador, Dylan Evans, la miró con fría irritación. No tenía idea de que esta mujer modesta era la dueña del mismo lugar donde él trabajaba. En el silencio del vestíbulo se inició un enfrentamiento tácito entre su autoridad y sus prejuicios arraigados. Su voz era suave pero firme. «Buenas noches. Tengo una dulce reserva. Mi nombre es Melissa Warren». No necesitaba decir más. Esa única frase envió una onda de tensión a través de cada rincón del vestíbulo del Fairine, porque esa noche comenzaría un gran desafío, uno que expondría el verdadero carácter de las personas que trabajaban aquí, todos inconscientes de que la persona a la que habían despedido tenía su sustento en sus manos. Melissa mantuvo su postura segura mientras se acercaba lentamente al mostrador de recepción. Su mirada estudió silenciosamente al joven empleado detrás del mostrador, Dylan Evans. Estaba vestido con un traje elegante, una chaqueta azul marino ajustada cómodamente sobre sus anchos hombros, su cabello rubio meticulosamente peinado hacia atrás con gel. Dylan siempre se había enorgullecido de su apariencia y de su habilidad para evaluar a los invitados en cuestión de segundos después de su llegada. Para él, el Hotel Fairline era más que un trabajo. Era un símbolo de estatus y un estilo de vida exclusivo. Por eso, Dylan estaba seguro de que nunca se equivocaba al juzgar a alguien por su apariencia. Hasta esta noche, cuando Melissa apoyó suavemente su mano sobre la pulida encimera de madera, Dylan apenas levantó la vista antes de volver a la pantalla de su computadora,
mientras sus dedos tecleaban con despreocupada eficiencia. Su fría indiferencia era tan evidente que rayaba en la grosería. Una mujer con una sudadera sencilla llega a esta hora. Esos pocos detalles fueron suficientes para que él la descartara como indigna del lujo del hotel. «Buenas noches», dijo Melissa suavemente. «Tengo una dulce reserva. Mi nombre es Melissa Warren». Dylan permaneció impasible, con la cabeza todavía inclinada hacia el monitor y una ceja deliberadamente levantada. Después de varios segundos de búsqueda a regañadientes, se encogió de hombros y respondió en un tono plano y sin una pizca de vacilación: «Lo siento, pero no hay ninguna reserva bajo ese nombre». Melissa se mantuvo tranquila, su voz suave, pero un toque más firme. «Por favor, verifique nuevamente. Podría estar bajo Rowan Hospitality Group, Dulce 1701». Ante eso, Dylan se detuvo por primera vez y la miró directamente a los ojos, pero su mirada no reflejaba respeto, solo sospecha y una leve sonrisa burlona. Negó con la cabeza. «El Dulce 1701 está reservado exclusivamente para nuestros VIP corporativos y altos ejecutivos, no para visitas inesperadas». Melissa reconoció la insinuación al instante, pero no mostró enojo. Simplemente respondió, aún serena: «Entiendo. Esa es la política que establecí. Soy el director ejecutivo de Rowan Hospitality Group. Si revisa las notas internas, lo verá». Dylan guardó silencio por un momento antes de soltar una risita burlona que rompió el ambiente refinado del vestíbulo. Con un tono deliberadamente alto para que todos pudieran oírlo, dijo: «¿Usted es el director ejecutivo? Lo sentimos, pero hemos tenido que lidiar con muchos impostores que reclamaban privilegios especiales. Estoy seguro de que lo entiendes». Entonces, sin pensarlo dos veces, Dylan pulsó el botón bajo el mostrador para llamar a seguridad, como si ocuparse de esas situaciones fuera su rutina diaria. Su sonrisa burlona irradiaba puro desprecio, como si estuviera ansioso por ver a Melissa ponerse nerviosa o enfadada. Melissa permaneció inmóvil, con la mirada fija en Dylan. No sintió rabia, sino una profunda decepción. Dylan encarnaba una generación de personal arrogante y demasiado confiado que se creía con derecho a decidir quién pertenecía al mismo lugar que Melissa había construido. Comprendió con más claridad que nunca que el lujo exterior de un hotel no garantizaba una cultura respetuosa, y precisamente por eso había venido esa noche. Unos pasos pesados resonaron por el pasillo. Un guardia de seguridad alto y corpulento, Tom Reynolds, de mirada severa y atenta, apareció en el campo de visión de Melissa. Respiró hondo, pero se mantuvo firme, mirando a Dylan mientras esperaba su siguiente movimiento. La expresión de suficiencia de Dylan se volvió aún más triunfante, convencida de que la llegada de seguridad validó su autoridad y su decisión. En la arrogante mirada de Dylan, un silencioso pero intenso enfrentamiento había comenzado. Poco imaginaba que en tan solo unos minutos su carrera y su orgullo quedarían completamente trastocados, y la modesta mujer que tenía delante sería quien lo provocaría. El fuerte golpe de la bota de Tom Reynolds se detuvo justo detrás de Melissa, y en ese mismo instante, el agudo clic de unos tacones resonó por el pasillo. El sonido fue rápido y decisivo, potente, pero fríamente indiferente. Desde la puerta de la trastienda, Linda Foster, la jefa del turno de noche, entró con paso firme, con su cabello dorado recogido en un recogido ceñido, su maquillaje impecable, pero su expresión gélida. Su mirada penetrante recorrió la recepción antes de fijarse en Melissa, como si hubiera detectado un objeto extraño fuera de lugar. Linda era conocida por su precisión y su estricto apego a los procedimientos, pero su rigidez a menudo la hacía parecer despiadada ante el personal. Para ella, las reglas y los protocolos eran primordiales. Las personas eran poco más que nombres en el libro de cuentas, códigos de huésped y casillas de verificación. Desprovisto de emociones. Ese mismo desapego le había ganado el puesto de gerente, pero también creó una distancia insalvable entre ella y todos los que la rodeaban. «¿Qué pasa aquí, Dylan?», preguntó Linda con voz serena,
con la suficiente autoridad como para que Dylan se fijara de golpe. Esta mujer dice ser la directora ejecutiva de Rowan Hospitality, respondió Dylan con una mueca que enfatizaba la palabra directora ejecutiva, pero no encuentro ninguna reserva bajo su nombre. Linda dirigió una mirada fría y evaluadora a Melissa, observándola en silencio durante varios 10 segundos. Luego, con una voz que no admitía réplica, dijo: «Soy Linda Foster, gerente nocturna de este hotel. Por favor, presente su identificación para que podamos verificar su identidad». Melissa ofreció su identificación y tarjeta de presentación sin decir palabra. Su movimiento es elegante pero inconfundiblemente cooperativo. Linda miró los documentos durante menos de 2 segundos antes de devolverlos con un gesto brusco. Ni un músculo de su rostro se movió mientras hablaba con una duda apenas disimulada. «Honestamente, no pareces mucho un CEO. Ya hemos tenido impostores antes. Estoy seguro de que lo entiendes. Necesitamos más tiempo para verificar». Las palabras de Linda cayeron en el aire silencioso del vestíbulo como una piedra helada, creando un silencio sofocante y opresivo. Su mirada inquebrantable era una espada que cortaba la calma que Melissa había mantenido toda la velada. Linda se enorgullecía de poner nervioso a cualquiera que se cruzara en su camino, creyendo que una sospecha manifiesta haría que los impostores huyeran. Melissa no fue la excepción. Melissa sostuvo la mirada de Linda fijamente, con una expresión firme, aunque una profunda decepción se reflejaba en su mente. Linda Foster encarnaba exactamente lo que Melissa temía. Un gerente impecable a la hora de hacer cumplir las reglas, pero que fracasa completamente en tratar a los huéspedes como seres humanos. Linda no vio dignidad, solo un problema que debía ser eliminado lo más rápida y fríamente posible. Inclinando ligeramente la cabeza, la voz de Linda se mantuvo firme y autoritaria. «Por favor, hazte a un lado para que podamos completar la verificación. Nos ocuparemos de esto lo más rápido posible». La palabra handle dejó en claro que Melissa estaba siendo tratada como una molestia y no como una invitada. La tensión en el aire aumentó aún más y el personal circundante ahora miraba con una mezcla de curiosidad e inquietud. Incluso Dylan, que todavía mostraba una fachada segura, mostraba un atisbo de incertidumbre a medida que la situación se volvía más volátil de lo que había previsto. Melissa permaneció quieta en su lugar, ignorando las instrucciones de Linda. Ella habló suavemente pero con claridad, asegurándose de que tanto Linda como Dylan pudieran escuchar. «Me quedaré aquí y esperaré tu verificación. Lo que importa ahora mismo no es si parezco un director ejecutivo, sino cómo este hotel acoge y trata a todo aquel que entra por sus puertas». Linda frunció el ceño, pero no respondió. Se giró y les hizo una señal a Dylan y al guardia para que siguieran vigilando de cerca a Melissa. Su figura retrocedió hacia el fondo de la oficina, fría, decidida, y dejó tras de sí una atmósfera prácticamente sofocante. Melissa se mantuvo erguida, con la mirada fija en la puerta de la oficina por la que Linda acababa de entrar. Ella sabía que esto era solo el comienzo. Una batalla que no se debe a un simple malentendido en recepción, sino a un choque entre el respeto propio y un prejuicio profundamente arraigado. Y Melissa estaba lista, plenamente consciente de que esta confrontación sería mucho más dura y prolongada que cualquier otra que hubiera enfrentado esa noche. En el instante en que la fría silueta de Linda desapareció detrás de la puerta de la oficina, una ola de frío invadió a Melissa, como si el aire del hotel de repente se hubiera espesado y se hubiera vuelto sofocante. Melissa miró a su lado, donde Tom Reynolds, el imponente guardia de seguridad, había tomado posición silenciosamente a su lado. Tom era el tipo de hombre cuya mera presencia podía intimidar. De casi 6 pies y medio de alto, hombros anchos, roca erguida y sólida. Sus ojos no delataban ninguna emoción, solo una concentración firme, como si evaluara una amenaza oculta. Tom Reynolds no era un guardia cualquiera, un exagente de fuerzas especiales. Pasó años en seguridad de élite antes de pasar a la protección privada. Confiaba plenamente en su instinto y trataba a cualquiera que le asignaran vigilar como un peligro potencial que debía ser contenido.
Junto a Melissa, mantuvo deliberadamente su distancia lo suficientemente cerca para que ella sintiera su presencia. Una advertencia silenciosa pero que nunca pasa desapercibida. No necesitaba hablar. Su silencio amenazante lo decía todo. Cada vez que Melissa se movía incluso levemente, Tom daba medio paso hacia adelante, tratándola como una sospechosa peligrosa, lista para huir. Su mirada fija nunca la abandonó, dejando claro que estaba siendo tratada como un serio riesgo para la seguridad. En ese momento, no lejos de Melissa, una pareja blanca y adinerada entró al vestíbulo, vestida impecablemente, irradiando aplomo y confianza. En el momento en que llegaron al escritorio, todo el comportamiento de Dylan cambió. Los saludó con una sonrisa brillante, les hizo preguntas atentas y en menos de un minuto les entregó la llave de su habitación. Melissa lo observó todo, cada palabra cortés, cada gesto amistoso, que solo subrayaban la injusticia y el prejuicio que la asfixiaban. La mano de Melissa se apretó inconscientemente, pero mantuvo la calma en su rostro. Este no era su primer encuentro con el prejuicio, pero cada vez que reabrían una vieja herida, la herida llamada sesgo, que había pasado años intentando sanar, pero que aún ardía en su interior como un doloroso recordatorio de una obstinada realidad. Tom permaneció como una estatua silenciosa a su lado, su presencia era un gran peso presionando contra su pecho. Cada segundo que pasaba en ese silencio opresivo reforzaba la verdad. Loretta, la conserje del hotel desde hacía mucho tiempo, le dijo una vez: no necesitas palabras para herir a alguien. A veces el silencio es el arma más cruel. Melissa levantó la cabeza y se encontró con la mirada fija de Tom. Él no vaciló, sus ojos aún fríos y vigilantes, convencido de que estaba cumpliendo con su deber, un deber respaldado por Dylan y Linda, dos altos funcionarios que habían considerado a Melissa una amenaza potencial. Ella volvió a mirar hacia el mostrador de recepción, donde Dylan hablaba alegremente con la pareja. Fue como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. La cortesía de Dylan hacia ellos, sus cálidas sonrisas, eran la prueba más clara del desprecio y la injusticia que soportaba Melissa. Para ellos, ella era solo una simple extraña vestida, un problema indigno del más mínimo respeto. En ese momento, Melissa se dio cuenta con más claridad que nunca de que ese hotel, parte de su legado y orgullo, albergaba una grieta profunda. Una grieta nacida de la misma gente a la que ella le había confiado su funcionamiento. Y en medio de ese asedio silencioso, Melissa supo que ya no podía permanecer callada. Tenía que hacer algo para cambiar las cosas, no solo para ella misma, sino para todos los demás que soportaban esta injusticia en silencio. Enderezando su postura, sus ojos ardían con feroz determinación. Tom notó el cambio. Un leve fruncimiento en su frente insinuó que se preguntaba qué haría a continuación esa pequeña mujer. Pero Melissa no se inmutó, no protestó, no atacó. Ella simplemente se mantuvo firme en silencio, con su mirada firme declarando sin palabras. Ella no tenía miedo y no cedía ante ninguna presión. Mientras el frío silencio continuaba cerniéndose sobre el vestíbulo como una niebla, una mujer mayor en el rincón más alejado observaba en silencio cómo se desarrollaba todo. Esa era Loretta Davis, una veterana ama de llaves que había visto todos los dramas secretos que se desarrollaban en este hotel. Loretta era de estatura baja, su cabello plateado estaba recogido cuidadosamente en la nuca, sus manos delgadas y fuertes por años de trabajo. Sus ojos tenían la paciencia y la sabiduría de alguien acostumbrado a leer el corazón de las personas en los gestos más pequeños. Loretta permaneció allí parada por un buen rato, con un trapeador en la mano, sin perderse nada. Cada movimiento de Dylan, Linda y especialmente Tom Reynolds. Para ella, su frialdad hacia Melissa era demasiado familiar. Había sido testigo una y otra vez del prejuicio tácito en las miradas y palabras de los miembros del personal hacia huéspedes como Melissa, aquellos que no encajaban en la imagen glamorosa que el hotel quería proyectar. Loretta sabía que personas como Dylan o Linda no consideraban que su trato injusto hacia Melissa fuera incorrecto. Para ellos, era simplemente un mecanismo de defensa,
una manera de proteger su frágil estatus en este entorno hotelero ferozmente competitivo. Pero Loretta también sabía que tal arrogancia y crueldad eventualmente serían la soga que los estrangularía cuando la verdad saliera a la luz. Nadie se dio cuenta de Loretta. Ella se acercó sigilosamente, fingiendo que limpiaba una mancha polvorienta cerca del mostrador de recepción. Tom Reynolds permaneció merodeando al lado de Melissa. Dylan continuó atendiendo alegremente a los recién llegados, burlándose ocasionalmente de Melissa con el rabillo del ojo. Melissa, que permanecía firme en medio de ellos, permaneció serena, pero Loretta podía ver el cansancio asomándose a sus ojos. En un breve momento, cuando nadie prestaba atención, Loretta se inclinó como si estuviera limpiando una mota del suelo. Y con una voz lo suficientemente fuerte para que Melissa la oyera, dijo: «Quédense ahí. Están cavando su propia tumba». Aunque hablaba en voz baja, sus palabras cortaban la tensión como una brisa fresca, aliviando una quemadura. Melissa inclinó la cabeza y captó la mirada de Loretta, llena de profunda comprensión y compasión. En ese fugaz instante, los dos desconocidos compartieron un vínculo silencioso, un reconocimiento mutuo que no necesitaba palabras. Melissa asintió levemente y agradeció el silencioso estímulo. En sus ojos, ahora se mostraba determinación junto a un profundo aprecio por Loretta, la única persona que parecía comprender la injusticia que estaba sufriendo. Loretta se enderezó y reanudó su trabajo como si nada hubiera pasado. Su expresión nunca cambió, pero por dentro sentía un orgullo silencioso. Durante años, Loretta había sido testigo del silencio, de la impotencia silenciosa, de la autoconservación silenciosa. Pero hoy decidió romper su propio silencio, aunque solo fuera con unas pocas palabras tranquilas. Su susurro no era solo para Melissa. Fue una declaración para sí misma de que ya no se quedaría de brazos cruzados y aceptaría lo que sabía que era injusto. Loretta comprendió que tal vez careciera del poder o la posición para reformar todo el sistema, pero tenía el derecho de ponerse del lado de la verdad, incluso a través de un acto pequeño y simple. Al otro lado del vestíbulo, Dylan y Tom todavía miraban a Melissa con desprecio. Linda, tras haberse retirado a su oficina, aún no había regresado, dejando la recepción cargada de tensión. Pero Melissa era diferente ahora. El apoyo silencioso de Loretta le había dado fuerza, una fuerza invisible pero poderosa. Melissa decidió no darles más excusas para dudar o burlarse de ella. Ella permanecería exactamente donde estaba, esperando pacientemente que saliera a la luz la verdad. Ella creía que Loretta tenía razón. No era ella quien estaba en peligro, sino Dylan, Linda y Tom, cuya arrogancia y crueldad los estaban enterrando lentamente. Melissa respiró hondo y fijó su mirada firme hacia adelante. Ella sabía que este era solo el movimiento inicial en una batalla desafiante, pero ya no estaba sola. A su lado estaba Loretta, una aliada experimentada y silenciosa que le demostró que la verdadera fuerza no estaba en la intimidación ni en las amenazas, sino en preservar la propia dignidad y enfrentar la adversidad con tranquila resolución. La mirada de Melissa permaneció fija hacia adelante, inquebrantable a pesar del peso de la presencia imponente de Tom Reynolds a su lado. Loretta había regresado a su rincón familiar para continuar con su trabajo. Sin embargo, sus ojos permanecieron discretamente fijados en Melissa, ofreciéndole un aliento silencioso pero poderoso. Ese breve momento fue suficiente para que Melissa se diera cuenta de que ya no estaba sola. Ella sabía que era el momento de actuar con decisión. Lentamente, Melissa metió la mano en el bolsillo de su sudadera con un movimiento deliberado y cauteloso, con cuidado de no perturbar la atmósfera ya tensa. Los agudos ojos de Tom se fijaron inmediatamente en su movimiento y frunció el ceño con sospecha. Pero Melissa no vaciló. Con calma, sacó su elegante y discreto teléfono inteligente, desbloqueó la pantalla y marcó un número previamente guardado. Un llamado sencillo, pero con un peso extraordinario. Tan pronto como la línea se conectó, Melissa habló en un tono suave pero autoritario.
Cada palabra fue lo suficientemente deliberada para que Tom y Dylan la oyeran claramente. Esta es Melissa Warren. Estoy activando el protocolo Charleston inmediatamente. Su voz, aunque suave, resonó como un trueno en el silencio cargado del vestíbulo. Un segundo después de su anuncio, la expresión segura y engreída de Dylan se transformó en una confusión visible. Lanzó una rápida y ansiosa mirada hacia la puerta de la oficina de Linda, como buscando tranquilidad, pero la puerta permaneció firmemente cerrada y en silencio. Incluso Tom Reynolds, por lo general imperturbable, no pudo ocultar un destello de inquietud en sus ojos acerados. Sus años de experiencia en seguridad le indicaron que los acontecimientos estaban escapando a su control. No sabía qué implicaba el protocolo de Charleston, pero el instinto le advirtió que esto era mucho más serio que cualquier trastorno rutinario. Melissa volvió a guardar el teléfono en su bolsillo con movimientos lentos y decididos. Ella no necesitaba otra palabra. Ahora su sereno silencio era lo que más los conmocionó. El aire casual de Dylan había desaparecido. Empezó a buscar a tientas en el teclado, desesperadamente algún registro del protocolo de Charleston, pero no encontró nada. Este procedimiento secreto estaba fuera del alcance de un empleado de recepción común y corriente. La atmósfera en el Hotel Fairine pasó de tensa a un caos silencioso, una agitación invisible pero abrumadora. Otros miembros del personal, aunque no estaban directamente involucrados, notaron el extraño cambio en Dylan y Tom. Las miradas de reojo hacia Melissa transmitían una curiosidad compartida. ¿Quién era esta mujer modesta? ¿Y qué había desatado para poner nerviosos a los dos empleados más seguros del hotel? Desde su posición al otro lado de la habitación, Loretta continuó ordenando. Sin embargo, una leve chispa de esperanza iluminó sus ojos. Ella no conocía los detalles del protocolo que Melissa había activado, pero comprendía que algo importante se estaba desarrollando, algo que obligaría a todos los que habían menospreciado u oprimido a otros aquí a enfrentar las consecuencias de su arrogancia e indiferencia. Melissa se mantuvo fría y serena, plenamente consciente de que la verdadera batalla apenas comenzaba. El protocolo de Charleston fue una medida de emergencia que había preparado hacía mucho tiempo para poner a prueba la integridad y la conducta del personal de sus propiedades, especialmente en casos de discriminación. Este plan secreto estaba reservado para las violaciones más graves, y esta noche era una de esas raras ocasiones. Su mirada recorrió a Dylan y Tom, quienes ahora no se atrevían a sostener su mirada. Melissa sabía que debajo de su apariencia de confianza y orgullo se escondían un miedo y una incertidumbre crecientes. La verdad que creían controlar ahora se convertía en un desafío para ellos y una amenaza para ellos. Exhaló lentamente, como si liberara una presión que había mantenido desde que entró al hotel. Ahora ya no necesitaba hablar. La autoridad invisible que había afirmado a través de esa breve llamada ya estaba resonando en la feria. Melissa sabía que todo pronto saldría a la luz, y cuando así fuera, personas como Dylan, Tom y Linda tendrían que responder por sus acciones prejuiciosas y despectivas. En ese momento, Melissa levantó la barbilla en silencio, con su mirada decidida fija hacia adelante, lista para cualquier respuesta que viniera de aquellos que habían tratado de menospreciarla y silenciarla. Ellos aún no comprendían la magnitud de su error, pero Melissa sí, y estaba preparada para afrontarlo todo. Justo cuando la tensión en el vestíbulo de la feria alcanzó su punto máximo, las puertas de vidrio se abrieron silenciosamente para revelar a un caballero mayor que entraba con pasos lentos y mesurados, que no obstante tenían una dignidad solemne. Llevaba un abrigo beige, muy usado pero limpio, y su rostro curtido estaba enmarcado por unos ojos amables y tristes. Se trataba de Harold Michey, un residente de Charleston desde hacía mucho tiempo que había sido testigo de los muchos altibajos de la ciudad. En el momento en que apareció, la mirada de Melissa se suavizó y se elevó hacia él, como si hubiera estado esperando a alguien como él todo el tiempo. Harold se acercó al área de recepción deliberadamente, percibiendo de inmediato la atmósfera cargada. Observó la expresión tensa de Melissa,
la postura amenazante de Tom y la mirada fría y desdeñosa de Dylan. Sus ojos se distanciaron mientras recuerdos enterrados, aquellos que había mantenido ocultos por décadas, lo invadieron. Por un instante, Harold pareció ver más allá de la deslumbrante fachada de la hada una escena que ocurrió hace más de 20 años. Recordó la primera vez que cruzó esas puertas, cuando el hotel era nuevo, elegante y lleno de promesas. Pero también allí se topó con un profundo prejuicio, una humillación silenciosa que nunca logró superar del todo. «Ya he estado aquí antes», dijo Harold en voz baja pero clara, atrayendo todas las miradas en el vestíbulo. «Aquí mismo, en este mismo hotel, en una noche lluviosa hace 20 años». Su voz tenía una sinceridad asombrosa. Cada palabra atravesaba la grandeza del hotel como un bisturí. Habló con calma, pero sus palabras pesaron mucho en Dylan y Tom. En ese momento simplemente quería alquilar una pequeña habitación para pasar la noche. Pero me dijeron que el hotel estaba completamente reservado, aunque podía ver claramente las llaves de las habitaciones colgadas en la recepción. Harold continuó, bajando el tono, pero la emoción detrás de cada palabra se hacía más fuerte. Estuve en ese vestíbulo durante lo que parecieron horas, bajo sus miradas cautelosas y sospechosas, sintiéndome impotente y avergonzado de una manera que nunca he olvidado. Melissa escuchó atentamente, sus ojos se suavizaron con empatía, mientras Dylan y Tom sentían una creciente incomodidad. Harold se volvió hacia ellos sin ira en su mirada, solo una silenciosa decepción y dolor. Han pasado 20 años y pensé que hoy las cosas serían diferentes. Pero esta tarde volví a visitar a mi nieta, Imani, una nueva empleada de este hotel, y fui testigo de exactamente el mismo trato. Él negó con la cabeza, con la voz temblorosa por la emoción. «No conozco a esa joven», dijo señalando a Melissa con la cabeza. «Pero reconozco la mirada que la gente aquí le dirigió. La mirada que una vez vi que decía, no perteneces aquí. Duele tanto ahora como entonces». Cada una de las palabras de Harold golpeaba el orgullo de Dylan, destrozando su petulante confianza en sí mismo. Tom Reynolds también sintió que sus piernas se debilitaban. El testimonio honesto y sincero de Harold disolvió su fría arrogancia y reveló el miedo y los prejuicios profundamente arraigados que se escondían debajo. Melissa sostuvo la mirada de Harold con gratitud, comprendiendo que su presencia y su historia no solo eran un impulso moral, sino una prueba viviente del prejuicio que enfrentaba. Ella le dirigió un silencioso asentimiento, expresándole su sincero agradecimiento y profunda solidaridad. Harold la miró con un rayo de esperanza en sus ojos. «Espero que hagas algo diferente», dijo con dulzura. «Espero que con tu ayuda, este lugar no vuelva a hacer sufrir a gente como nosotros». En ese momento, Melissa se dio cuenta de que su lucha había trascendido su propia lucha. Esta era una batalla para gente como Harold, aquellos que habían permanecido en silencio demasiado tiempo, aquellos que soportaban prejuicios y una fría indiferencia simplemente por el color de su piel. La atmósfera del vestíbulo se volvió insoportablemente pesada. Dylan ya no se atrevía a mirar a Harold ni a Melissa a los ojos. La vergüenza había reemplazado su anterior arrogancia. Tom Reynolds había abandonado su postura intimidante. Permanecía inmóvil, evitando las miradas de todos. Mientras tanto, en el rincón más alejado, Loretta observaba con silenciosa admiración, con lágrimas en los ojos. Harold había expresado lo que ella sentía desde hacía tiempo, pero nunca se había atrevido a decir. En ese instante, supo que esta noche era más que un incidente menor. Marcaba el comienzo del cambio que la línea de la feria necesitaba con tanta desesperación. Melissa respiró lenta y tranquilamente. Su expresión ahora era de una determinación inquebrantable en lugar de cansancio o dolor. Comprendió que Harold le había mostrado el verdadero propósito de su lucha, no solo para restaurar su propia dignidad, sino para transformar toda la cultura del hotel, para erradicar prejuicios arraigados, para que nadie más soportara el dolor que Harold había soportado durante 2 décadas. Justo cuando el aire en el vestíbulo se impregnaba de tensión tras el apasionante relato de Harold,
las puertas de cristal del hotel se abrieron de nuevo. Dos hombres elegantemente vestidos con traje entraron con paso decidido y mesurado. Eran William Langston y Julian Barrett, altos ejecutivos de Rouen Hospitality, reconocidos al instante tanto por Dylan como por Tom. Su repentina llegada transformó la inquietud de Dylan en pánico absoluto. William Langston, un hombre de mediana edad con cabello entrecano y la mirada perspicaz de un investigador experimentado, se acercó a la recepción. Su mirada penetrante recorrió la escena, notando rápidamente la atmósfera cargada. A su lado estaba Julian Barrett, más joven pero igualmente sereno, su rostro sin rastro de emoción. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó William, con voz breve pero autoritaria, mientras fijaba la mirada de acero en Dylan. El intento de Dylan de mantener la calma fracasó por completo. Sus manos temblaban incontrolablemente. Linda Foster salió de la oficina intentando recuperar la compostura, aunque su confianza habitual había desaparecido. Su voz temblaba alarmantemente al dirigirse a ellos. Señor Langston, señor Barrett, es solo un pequeño malentendido. Estamos trabajando para resolverlo». Julian Barrett ofreció una sonrisa débil y cortés que no transmitía calidez. Sacó una tableta del bolsillo de su traje, abrió un correo electrónico interno y lo leyó en voz alta con un tono frío y preciso. ¿Un malentendido? Entonces, ¿qué hay de este correo electrónico? Fairline recibió un aviso claro hace semanas de que nuestro director ejecutivo realizaría una inspección confidencial esta semana. ¿Puede explicar por qué no se informó a ningún miembro del personal? ¿O es este su estilo de gestión en este hotel? Linda palideció. Sus ojos se dirigieron a Dylan en una silenciosa súplica de apoyo. Pero Dylan estaba mucho más nervioso que ella. Tartamudeó con voz débil y asustada. «Yo no lo sé. No recibí tal aviso». William Langston se acercó, su mirada penetrante, como si sondeara los pensamientos de Dylan. Hablaba despacio, cada palabra esperaba con autoridad. ¿No lo recibió o simplemente decidió ignorarlo? ¿Dylan? Ese correo electrónico se envió hace 2 semanas con instrucciones expresas a todo el personal para que tratara a todos los huéspedes con absoluto respeto, especialmente si llegaban sin avisar. Eso es exactamente lo que pasó con la señorita Melissa Warren, directora de nuestra corporación. Confío en que comprenda la gravedad de esta situación. Ante esto, Dylan se puso pálido como un fantasma. Intentó protestar más, pero se le hizo un nudo en la garganta y no le salieron las palabras. Todas las excusas de Dylan y Linda y sus esfuerzos por explicarlo se derrumbaron bajo la innegable verdad que quedó al descubierto ante todos. William continuó con un tono implacable. Lo que es más decepcionante es que esta revisión interna tenía como objetivo precisamente reevaluar la conducta de nuestro personal y garantizar que nadie sufra discriminación en nuestros hoteles. Sin embargo, hoy aquí en la feria, ustedes han demostrado que nuestras preocupaciones no eran infundadas. Linda temblaba, incapaz de levantar la cabeza, con los dedos apretados como si se aferrara a los últimos vestigios de dignidad. Dylan bajó la cabeza con desesperación. Tom Reynolds retrocedió unos pasos en silencio, dándose cuenta de que su papel como seguridad no significaba nada ahora que él también estaba involucrado en estas graves fallas. Un silencio pesado y sofocante cayó sobre el vestíbulo como si todos contuvieran la respiración, esperando las consecuencias de esta verdad revelada. Loretta, de pie a un lado, observaba con una expresión serena pero profundamente conmovida. Este era el momento que ella había anhelado, el momento en el que la dolorosa y amarga verdad haría añicos el prejuicio y la discriminación que habían florecido allí durante mucho tiempo. Melissa no dijo nada, permaneciendo firme con una mirada fría y resuelta fija en Dylan y Linda. Las palabras ya no eran necesarias. La verdad misma era el testimonio más poderoso de todo lo que había soportado. Entonces William Langston se volvió hacia ella y le dedicó un respetuoso saludo. Señorita Warren, en nombre de Rouen Hospitality, le pido disculpas por lo que vivió aquí. Le aseguro que esto no volverá a suceder.
En ese momento, Melissa exhaló un largo suspiro, sintiendo que parte del peso que había cargado desde que llegó finalmente se levantaba. Pero ella sabía que esto era solo el comienzo, el primer paso crucial para erradicar los problemas profundamente arraigados en el Hotel Fairline. Ella vio la mirada aprobatoria de Harold desde el otro lado del vestíbulo, sus ojos llenos de fe y gratitud. Melissa entendió que su lucha no era solo defender su propio honor. Se trataba de hablar en nombre de todos aquellos que habían sufrido en silencio la discriminación y la injusticia, como alguna vez le ocurrió a Harold. Lo que ella se dio cuenta fue el verdadero poder de la verdad que acababa de revelar. En medio del silencio sofocante que aún reinaba en el vestíbulo, unos pasos suaves y tentativos resonaron desde un rincón sombreado cerca del mostrador de recepción. Todos los pares de ojos se volvieron hacia el sonido para ver a una joven delgada acercarse, con manos temblorosas mientras agarraba su teléfono. Esta era Pamela Adams, una recién llegada que llevaba apenas un mes en prácticas. Su rostro estaba ceniciento por el miedo, pero en sus ojos brillaba una frágil chispa de coraje, como si estuviera luchando contra su propio terror. «Tengo algo que decir», balbució Pamela, con voz temblorosa, pero lo suficientemente clara como para captar la atención de todos. Dylan se dio la vuelta rápidamente, con sorpresa y pánico mezclados en su expresión. Nunca le había prestado atención a Pamela antes. Los pasantes para él eran invisibles. Linda, todavía conmocionada por el enfrentamiento anterior, miró hacia arriba con cansancio, como si presintiera que otra tormenta estaba a punto de estallar. Pamela respiró hondo para tranquilizarse, tratando de calmarse antes de volver a hablar. Sus manos temblaban mientras levantaba el teléfono. «Acabo de registrar todo lo que pasó aquí». Sus palabras impactaron a Dylan y Linda como un rayo, dejándolos paralizados en absoluta consternación. Dylan dio un paso amenazante hacia adelante, pero su voz temblaba de desesperación. «Pamela, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Perderás este trabajo». Pamela inclinó la cabeza, sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba su teléfono y el miedo en sus ojos se hizo más profundo. Ella dudó. Entonces, desde el fondo del vestíbulo, se escuchó la voz tranquila pero decidida de Loretta. «No tengas miedo, Pamela. Aférrate a la verdad, incluso si les duele». Pamela miró hacia arriba y vio a Loretta ofreciéndole una sonrisa genuina y alentadora. Ese pequeño acto de apoyo le robó la determinación a Pamela. Se enfrentó a Dylan y Linda directamente, con un tono más firme. «Ya no puedo permanecer en silencio por más tiempo. Creo que la verdad importa más que mi trabajo. Esta es la prueba de lo que acaba de pasar aquí». Rápidamente, Pamela reprodujo el video en su teléfono y se lo mostró a William Langston y Julian Barrett. Los dos ejecutivos observaron en silencio, sus expresiones se volvían más graves con cada segundo que pasaba. Cada palabra fría y despectiva de Dylan, cada mirada sospechosa de Linda, todo fue capturado con vívidos detalles. Con la evidencia innegable, la grabación de Pamela se convirtió en prueba irrefutable de la mala conducta de Dylan, Linda y Tom. Linda, ahora completamente desamparada, balbuceó presa del pánico. «No quise decir que todo fuese un malentendido». Julian Barrett la interrumpió con una voz tan fría y cortante como un veredicto. «Esto no es un malentendido, Linda. Esto es discriminación. Se opone rotundamente a todos los principios que este hotel pretende defender». William Langston se volvió hacia Pamela y su mirada se suavizó. «Pamela, gracias por hablar y proporcionar esta evidencia crucial. Le aseguramos que no habrá repercusiones por hacer lo correcto». Pamela asintió y el alivio inundó su rostro como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Mientras tanto, Dylan se hundió en la silla detrás del escritorio, con el rostro inexpresivo y los ojos fijos en el piso pulido del vestíbulo. No quedaron excusas. Las imágenes de Pamela dejaron al descubierto su verdadera naturaleza. Un pequeño viaje de poder disfrazado de autoridad. Linda se quedó congelada, lanzando una mirada suplicante a Melissa. Pero Melissa permaneció impasible,
entendiendo que Linda ahora estaba enfrentando las consecuencias inevitables de sus propias decisiones. En el rincón más alejado, Loretta observaba en silencio. El orgullo brillaba en su mirada firme. Miró a Pamela con calidez y admiración, prueba de que incluso las voces más pequeñas pueden generar un cambio cuando se atreven a decir la verdad. Melissa dio un paso adelante y le ofreció a Pamela un gesto de agradecimiento. Pamela le devolvió el gesto con una sonrisa aliviada y sincera. Se dio cuenta de que su valiente acto hizo más que proteger a Melissa. Fue un duro golpe contra la cultura de discriminación que aquí se tolera silenciosamente. La atmósfera cargada dio paso a un profundo silencio expectante, un silencio cargado de promesas de transformación. Gracias al coraje de Pamela, el firme apoyo de Loretta y la oportuna intervención de Harold, todos en el Hotel Fairine recordaron que, no importa lo doloroso que sea, la verdad nunca puede ocultarse para siempre. En el pesado silencio que aún se cernía sobre el vestíbulo después de la valiente confesión de Pamela, William Langston se volvió tranquilamente hacia Linda, con la mirada firme pero pesada por una profunda decepción. Linda, con efecto inmediato. Está suspendido indefinidamente en espera de una investigación interna, dijo con voz firme pero autoritaria. Necesitamos determinar su responsabilidad en este lamentable incidente. Ante sus palabras, la confianza habitual de Linda se desvaneció. Ella se quedó congelada, con la mirada vacía y desesperada. Todos los años que había pasado ascendiendo en la jerarquía, creyendo que su fría precisión la hacía intocable, se derrumbaron en ese instante. Ella miró a Melissa, ya no con sospecha, sino con una mirada impotente y suplicante. En ese mismo instante, Dylan, pálido de miedo, tembló hacia Loretta, la mujer mayor a la que alguna vez había ignorado como invisible. Su voz era pequeña y contrita. Señorita Loretta, lo siento. Realmente no sé por qué actué de esa manera. No estaba pensando con claridad. Loretta dejó de secar, se enderezó y miró a Dylan a los ojos sin enojo, pero con firme resolución, como si se dirigiera a un niño sorprendido en un error innegable. Dylan, tu problema no fue un error de juicio. Al contrario, pensaste con demasiada claridad en lo que estabas haciendo. Elegiste ese comportamiento porque en el fondo creías que algunas personas no merecen respeto ni cortesía basándose únicamente en su apariencia. Dylan se estremeció ante las penetrantes palabras de Loretta. No tenía defensa. Ella había expuesto la fea verdad de su propio corazón, una verdad que él no había enfrentado. Bajó la cabeza, sus hombros temblaron y todo rastro de su anterior arrogancia desapareció. Melissa dio un paso adelante hacia Dylan y Linda, con tono mesurado. No hay ira, solo fría resolución. Esos no fueron errores irreflexivos, Dylan y Linda. Tus acciones de hoy fueron el resultado de decisiones deliberadas arraigadas en los profundos prejuicios que tienes. Son esas decisiones por las que ahora debes responder. Linda intentó hablar, pero no encontró palabras. Sus ojos puestos en Melissa finalmente reconocieron el verdadero poder de la modesta mujer que había despreciado. Dylan también se dio cuenta de que su remordimiento había llegado demasiado tarde. Su desprecio pasado no solo había dañado a otros, sino que ahora destruía sus propias perspectivas. William Langston habló de nuevo, su voz sin emoción, pero inconfundiblemente clara. Linda Dylan, no podemos tolerar discriminación de ningún tipo en ninguna propiedad de Rowan Hospitality. Cada miembro del personal aquí debe comprender que el respeto es nuestro principio más importante y no negociable. Tom Reynolds, el imponente guardia, inclinó la cabeza en silencio, reconociendo que su propia intimidación hacia Melissa se había convertido en una mancha indeleble que ya no podía excusar. En ese silencio inquietante, Melissa se volvió hacia Harold, quien observaba todo en silencio con profundo respeto y gratitud. Ella sabía que su historia había hecho más que revelar verdades dolorosas. Había despertado a todos los que lo presenciaron. Melissa entonces miró a Pamela y Loretta, las dos mujeres cuyo coraje e integridad habían prevalecido en los momentos más oscuros. Su mirada hacia ellos era cálida y llena de fe.
Pamela sonrió, orgullosa de su valiente elección. Loretta le devolvió la mirada a Melissa con profunda satisfacción, sabiendo que por fin la verdad que tanto había anhelado ver había quedado al descubierto. Finalmente, Melissa se enfrentó a Linda y Dylan una vez más, su voz más suave pero no menos resuelta. Espero que después de todo lo que has visto hoy, entiendas realmente las graves consecuencias de tus decisiones. Esta no es solo una lección personal. Es una oportunidad para que todos los que estamos aquí reflexionemos sobre nosotros mismos y cambiemos desde dentro. La atmósfera del vestíbulo se volvió más densa de significado. Todos se dieron cuenta de que esto era más que un simple incidente. Fue un llamado claro para enfrentar los prejuicios enterrados en cada uno de ellos y un recordatorio del deber de cada individuo de fomentar una cultura de respeto e igualdad. De pie allí, en silencio, pero con una autoridad innegable, Melissa sabía que había logrado el objetivo más importante del día. Ella había sacado a la luz la verdad, obligando a los responsables de la injusticia a afrontar las consecuencias de sus propias acciones. Y ella comprendió que hoy se marca un punto de inflexión fundamental en la reconstrucción de una auténtica cultura de respeto en la línea de meta, donde nadie se atrevería nunca más a menospreciar la dignidad de otro. A la mañana siguiente, justo cuando la primera luz del amanecer se filtraba a través de las brillantes ventanas de la sala de conferencias más grande de Fairine, todos los miembros del personal se reunieron en silencio, como si fueran plenamente conscientes de la gravedad de la reunión de ese día. La habitación estaba en silencio. Ningún crujido, ninguna conversación paralela, cada rostro pensativo tras los acontecimientos de la noche anterior. Exactamente a las 8 de la mañana, las puertas dobles se abrieron. Melissa entró con tranquila autoridad, seguida por William Langston y Julian Barrett, con expresiones graves y resueltas. Todas las miradas se volvieron hacia ella, la mujer que en una sola noche había cambiado la vida en la feria de manera tan profunda. De pie detrás del podio, Melissa dejó que su mirada recorriera lentamente la sala, llena de comprensión y determinación. Estoy segura de que todos saben por qué estamos aquí hoy, comenzó, directa pero serena. No había ira en su tono, pero cada palabra fue elegida con precisión milimétrica, transmitiendo un mensaje indiscutible. Lo que sucedió anoche no fue un simple lapsus individual. Fue un claro reflejo de actitudes y una cultura que han persistido demasiado tiempo en este hotel. Y no permitiré que continúe. Hizo una breve pausa, dejando que sus palabras se asimilaran antes de continuar con mayor fuerza. Por lo tanto, con efecto inmediato, todos los empleados de Fairline, desde la alta dirección hasta los becarios, participarán en una capacitación obligatoria sobre igualdad y antidiscriminación. Este no es un curso rutinario. Es un paso esencial para reconstruir la confianza y garantizar que todos aquí reciban un trato justo. Una respetuosa inclinación de cabeza recorrió la sala mientras el personal asimilaba la seriedad de su voz. Dylan, sentado al fondo, guardó un silencio pensativo por primera vez, dándose cuenta de cuánto le había costado su propia complacencia. Melissa entonces dirigió su atención a Pamela, que estaba sentada tranquilamente en un rincón, visiblemente nerviosa. En los momentos más oscuros, una joven nos mostró el coraje de hacer lo correcto a pesar de la presión abrumadora. Pamela Adams, tu decisión de documentar la verdad nos ha dado la claridad que necesitábamos desesperadamente. Por lo tanto, te nombro asistente especial de atención al cliente, calidad y cumplimiento en la línea de la feria. Pamela levantó la vista. La sorpresa y un profundo orgullo iluminaron sus ojos. No tenía idea de que su pequeño acto de valentía le traería tal reconocimiento. Un suave aplauso comenzó a llenar la sala mientras todos reconocían no solo un ascenso para Pamela, sino una poderosa afirmación de coraje e integridad. Levantando la mano para pedir silencio, Melissa se dirigió a Loretta Davis, quien se sentó modestamente al fondo, con un tono suave y respetuoso. Y una persona más, alguien que ha trabajado aquí en silencio durante años, presenciado innumerables injusticias, pero nunca perdió su dignidad. Loretta Davis,
Encarnas el coraje y el respeto que quiero que todos los empleados aquí defiendan. Loretta se levantó lentamente, con lágrimas en los ojos, mientras la sala se giraba para honrarla con un emotivo aplauso. Por primera vez, sintió realmente la importancia de su silenciosa dedicación y la gratitud de sus colegas. La voz de Melissa resonó una vez más, resuelta. Quiero que todos lo entiendan. Ninguna persona, huésped o miembro del personal, merece menos que respeto y justicia absolutos. Este hotel ya no tolerará prejuicios ni desprecio de ninguna forma. No espero una transformación instantánea de las creencias de todos, pero sí exijo que cada uno de ustedes asuma la responsabilidad de sus decisiones. El silencio reinó en la sala de conferencias. Las palabras de Melissa no dejaron lugar a ambigüedades. Dylan inclinó aún más la cabeza, con vergüenza y determinación en su corazón. Linda permaneció sentada en silencio, arrepentida, consciente de que había perdido algo mucho más preciado que su trabajo. Había perdido la confianza de su colega. Antes de retirarse, Melissa examinó la sala una última vez, con los ojos llenos de comprensión y esperanza. Sé que el cambio nunca es fácil, pero hoy marca un comienzo. Recuerden, de hoy en adelante, Fairlane no solo será un lugar de lujo. Será un lugar donde cada persona que cruce estas puertas será tratada con dignidad y respeto inquebrantable. Cuando Melissa se alejó del podio, la sala estalló en aplausos, no solo de acuerdo, sino como un rotundo compromiso de cada miembro del equipo de Fairlane para construir un lugar de trabajo más equitativo y humano. En ese momento, todos comprendieron que esta no era una reunión cualquiera. Fue un punto de inflexión, una declaración de que la injusticia nunca más encontraría refugio en la línea de la feria. Mientras los últimos aplausos se apagaban en la sala de conferencias, Melissa recorrió en silencio el espacio una última vez, como si grabara este momento en su memoria. Sabía que ese día estaba lejos de ser normal. Marcaba un punto de inflexión histórico para el Hotel Fairlane y todos los presentes. Antes de irse, se dirigió lentamente al tablón de anuncios del personal junto a la entrada principal, un lugar por el que todos pasaban a diario. Del bolsillo de su chaqueta, sacó un pequeño trozo de papel blanco y lo fijó con cuidado en el tablón. Tenía solo una línea concisa. Sin embargo, su significado era lo suficientemente profundo como para hacer que cualquiera se detuviera y reflexionara. No solo los capaciten para servir. Enséñenles a ver a la persona. Melissa permaneció allí en silencio, con la mirada fija en el mensaje con una determinación reflexiva. Comprendió que a partir de ese momento, Fairlane estaba entrando en una nueva etapa, una en la que cada empleado tendría que confrontar los prejuicios profundamente arraigados que, inconsciente o deliberadamente, arrastraba consigo. Nadie habló en voz alta, pero al ver esas pocas palabras, todo el personal comprendió que su misión había cambiado. Ya no se limitaban a brindar servicio, sino que respetaban genuinamente la humanidad de cada huésped. En los días siguientes, las operaciones de Fairlane se reanudaron con normalidad. Pero en el fondo, se había producido una transformación irreversible. Las miradas distantes y prejuiciosas, antes comunes en los rostros de los empleados, fueron reemplazadas por atención plena, profundidad y empatía. Dylan, tras días de reflexión en silencio, se dedicó a los talleres contra la discriminación, no por obligación, sino porque quería redescubrir sus verdaderos valores. Linda, aunque ya no estaba en la nómina de Fairlane, seguía enviando correos electrónicos a Melissa con sinceras disculpas y promesas de aprender, crecer y no repetir sus errores del pasado. Pamela, mientras tanto, asumió su nuevo cargo con renovada confianza y orgullo, eternamente agradecida a Loretta y Melissa, quienes le demostraron ese coraje. No se define por la edad ni la experiencia, sino por la voluntad de defender la verdad y la justicia. Loretta continuó su trabajo en silencio. Sin embargo, ahora recibía genuino respeto y gratitud de todos a su alrededor. Sabía que sus años de perseverancia firme y silenciosa no habían sido en vano. En lo alto, Melissa,
De pie junto al gran ventanal del último piso del hotel, contemplaba la ciudad de Charleston, bañada por la luz de la mañana. Sintió con absoluta claridad que había impulsado algo vital, no solo un cambio en políticas o procedimientos, sino un cambio profundo en la forma en que las personas reconocen el valor de los demás. Recordó su primer día en Fairline, las miradas escépticas, los comentarios fríos, la presión invisible que soportó. Ahora, todo eso había alimentado su determinación de seguir luchando y esforzándose por hacer del mundo que la rodeaba un lugar mejor. Desde esa posición privilegiada, Melissa podía ver cada pequeña figura moviéndose por las calles, cada una con su propia historia, valor y dignidad. Sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. La lucha contra los prejuicios arraigados sería larga y desafiante. Pero nunca había estado más segura de que cada pequeño paso importaba. Un cálido rayo de sol atravesó el cristal e iluminó suavemente su rostro como si afirmara que había hecho lo correcto al negarse a ceder o callar ante la injusticia. Sonrió suavemente, con el corazón rebosante de esperanza y determinación por el camino que le esperaba. Antes de partir, Melissa volvió a mirar a Fairline. El hotel se erguía orgulloso, pero más humilde que nunca, un emblema viviente de dignidad, justicia y el poder de la verdad. En ese momento, comprendió que el verdadero cambio apenas comenzaba y estaba lista para el camino que le aguardaba, llevando su mensaje adelante. No solo los capaciten para servir, enséñenles a ver a la persona. La historia de Melissa Warren y el Hotel Fairline nos ofrece una poderosa lección de dignidad, justicia y la fuerza de alzar la voz contra los prejuicios. A veces, el silencio hiere más, y la valentía de alzar la voz puede transformar incluso las instituciones más antiguas. ¿Qué opinas de las acciones de Melissa y su mensaje final? No solo los capaciten para servir, enséñales a ver a la persona. Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela y suscríbete para no perderte nuestros próximos relatos inspiradores. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.